Kim Ki-duk es un director y guionista de cine de Corea del Sur. Sus múltiples películas tienen un carácter muy personal y suelen destacar en el ámbito de la estética. Produjo una amplia filmografía que le valió gran cantidad de premios, entre ellos el León de Oro y una cierta mirada de Cannes. Sus obras más recientes no han sido tan celebradas y se han visto ensombrecidas por acusaciones de abuso sexual. Sin embargo, algunas de sus películas de principios de siglo son únicas. A nivel personal, encuentro fascinante Hogares Vacíos, su largometraje de 2003. En él, un joven ocupa temporalmente casas deshabitadas. En una de estas casas se encuentra con una joven maltratada y encerrada por su marido. Entablan una relación imperceptible, pero indeleble, que cambia sus vidas para siempre. Fue traducida como Hierro 3 y como El espíritu de la pasión, pero el título original me parece mucho más pertinente. La película trata sobre el vacío de la vida urbana contemporánea y las frágiles relaciones entre personas que comparten un hogar. Parte 1. Los hogares y la alienación. El cine de Kim Ki-duk a menudo trata sobre figuras excluidas de la sociedad. El director trabaja en un ambiente capitalista y neoliberal, y sus personajes son una forma de llamar la atención sobre personas marginadas y disidentes. Encontramos ideas similares en todo el cine asiático contemporáneo, pero en especial en el de Corea del Sur. La alienación, la ciudad, la miseria y el consumo, y cómo reaccionan las personas ante esto. Kim Ki-duk, en concreto, lo relaciona con las relaciones interpersonales, usando a las parejas de inadaptados o excluidos como foco de su crítica. Es el caso de Samaritan Girl, Breath, Pietà y Hogares Vacíos. Tae-suk, el protagonista, es un ocupa, alguien que vive sin participar en el sistema. Establece una relación con Sun-hwa, la mujer maltratada y abusada por su marido adinerado. De este modo, la narrativa critica la alienación a través de los hogares. El hogar es identidad cuando es un lugar afectado por la gente que lo utiliza, un lugar antropológico. En la introducción, el protagonista entra en la casa de una familia y se muestra curioso por su contenido. En un ejercicio de voyerismo, lo acompañamos para descubrir qué tienen en la nevera, en los cajones, qué canales de televisión ven. Nos hacemos una idea de ellos, creando una contraposición entre la persona y la huella. De este modo se relaciona el efecto sobre el espacio con la pertenencia al mismo. Por otro lado, el lugar es un lugar cerrado, al que el protagonista debe acceder por la fuerza. Se trata de una alienación estructural por medio de la vivienda, una dinámica individualista que convierte la familia en un grupo cerrado de consumo. Esto se pone de manifiesto cuando se cuelan en una casa donde hay un anciano muerto. La compañía de una mascota enfatiza la soledad del abandono. Tae-suk acaba en prisión, y Sun-hwa se ve obligada a volver con su marido. Esto representa la relación entre el capital, el poder, policial, jurídico y penitenciario, y la alienación. De hecho, Tae-suk pasa varias escenas en una celda, que es el ejemplo extremo del lugar como alienación. Frente a esto tenemos dos contrapuntos muy claros. El primero es el pequeño santuario que Sun-hwa visita cuando se queda sola, porque mantiene su puerta abierta de forma literal y figurada. Las personas que viven ahí aceptan al extraño, en su hogar. Aquí encontramos énfasis en el efecto de los habitantes sobre su espacio, porque están siempre atendiendo el jardín. El segundo contrapunto es la calle. A lo largo de la narrativa, los momentos más tristes y solitarios tienen lugar en la calle. Allí se refugian tras una agresión de un boxeador, y allí es donde el protagonista golpea a una mujer desconocida con una pelota de golf. Parte 2. Violencia y amor. El autor es conocido por su inclinación a retratar violencia explícita, y a menudo unida con abuso sexual. Pese a que puede ser problemática en el conjunto de su obra, opino que la violencia cumple un papel clave en este caso. Forma parte de un cuestionamiento de la moralidad en conjunto, con ideas como el daño involuntario, la legalidad o la inocencia de la ignorancia. En este sentido, Sara Minaj destaca el recurso del director de cambiar el valor moral de los objetos mediante la acción. La pistola de juguete que pasa de inocente a inicua por la intervención de Tae-suk. La pelota de golf que se asocia a la violencia absurda toma connotaciones más positivas cuando se convierte en un medio de comunicación. Más tarde, se vuelve ambivalente cuando Tae-suk lo usa para defender a Sun-hwa. Finalmente, recupera su valor negativo cuando Tae-suk golpea a una mujer con ella. De este modo, la obra nos da a entender que la acción es lo que determina el valor de un objeto. Hemos mencionado la paliza por parte del boxeador. Este ataque sirve para defender la propiedad allanada, de modo que en principio tendría un valor positivo. Sin embargo, no habría sido necesario porque no había peligro real. La agresión es una reacción de celos y protección de la propiedad. Esta puede ser una casa, pero también una persona. Sun-hwa sufre maltrato por parte de su marido posesivo. Este personaje se caracteriza como alguien inseguro y violento, que se desahoga golpeando pelotas de golf. La violencia contra Sun-hwa y Tae-suk es una forma de defender lo que entiende como suyo. Así, tenemos una relación de posesión, el otro como propiedad y la legitimidad de la fuerza para mantenerlo. En este primer ejemplo vemos tintes patriarcales, pero la relación de posesión se extiende al poder institucional.
El Estado utiliza la violencia para mantener la propiedad sobre las personas. El policía que interroga a Tae-suk lo golpea para demostrar que, como detenido, está en su poder. El funcionario de la cárcel le da una paliza también para marcarlo como propiedad, como prisionero. Las heridas en los rostros de ambos son similares y tienen el mismo significado. Han sido marcados como propiedad de otro, al igual que se deja la marca sobre una casa. Como contraposición a relaciones de posesión tenemos la que entablan los protagonistas. Durante su desarrollo ambos viven como ocupas, rechazando la posesión y compartiendo recursos y trabajo. Comienza uno de los romances excéntricos del autor, que contrapone su naturaleza desinteresada con el amor posesivo del marido. No hay comunicación verbal, solo complicidad. El silencio cumple esta función de mantener todo en el subtexto, pero la voz tiene otro significado más metafórico. Los tres personajes que marcan su posesión mediante la violencia hablan de forma constante mientras lo hacen. Intentan exigir, intimidar e imponer, y se sienten frustrados al no conseguir reacción. La voz se relaciona con el autoritarismo, la masculinidad sublimada y el abuso. Sin embargo, los protagonistas no se hablan. Esta contraposición entre amor posesivo y amor compartido se traslada a otro elemento de la narrativa, la imagen. Parte 3. El retrato y la posesión. Las fotografías son un símbolo de la obsesión y el deseo de poseer, aunque solo sea la imagen. Tae-suk descubre imágenes eróticas de Sun-hwa. Aquí vemos de nuevo un contraste entre el deseo del esposo y el de Tae-suk. El primero tiene la imagen como trofeo, satisfaciendo un deseo material. El segundo se conforma con el disfrute temporal de la imagen, satisfaciendo un deseo sensitivo. Más adelante, las imágenes de Sun-hwa ya no son eróticas, sino retratos junto a Tae-suk. Además, las imágenes que ellos toman son digitales, lo cual las mantiene en el plano inmaterial. De este modo, se enfatiza casi a modo de burla la diferencia entre ambas actitudes hacia la imagen de una persona, la de posesión y la de simple disfrute visual momentáneo. Mismas actitudes reflejadas en las relaciones interpersonales. La mayoría buscan reafirmación en la posesión, pero los protagonistas se regodean simplemente en la imagen del otro. El retrato nos devuelve también a la idea de hogar y pertenencia. Su presencia subraya la ausencia de la gente en todas las viviendas donde entran. La única excepción es la casa del anciano muerto. De este modo se liga aún más la presencia con la imagen. La familia tiene un gran retrato de ellos colgado en la pared, como una forma de afirmar su identidad como grupo y sobre la casa. Tae-suk se hace una foto junto a esta imagen, proclamando su pertenencia momentánea y externa al hogar. La pantalla de la cámara se superpone a la imagen original, en una intrusión. Esta acción cobra un nuevo sentido cuando Sun-hwa decide formar parte de esto. Juntos, los dos reclaman su pertenencia a la casa del boxeador y del fotógrafo, y su unión en el mismo cuadro. También hay un elemento de contraste entre imagen ideal y realidad. Tae-suk no captura la realidad como tal, pero tras la distorsión que provoca su cámara no hay intención. Las fotografías de estudio muestran a la mujer deseable según cánones de belleza, y se contraponen a Sun-hwa con la cara magullada. Es además interesante que la persona que disfruta de la perfección en los retratos sea quien cause magulladuras. Más adelante, Sun-hwa encuentra uno de sus retratos en la casa del fotógrafo. Su reacción es cortarlo y reconstruirlo, un ejercicio que nos recuerda al cubismo, reordenación de diferentes partes de una realidad para obtener una nueva. El resultado es también una imagen de Sun-hwa, pero distinta. No sabemos si intenta que se refleje su identidad con más precisión o lo contrario, pero es evidente que se ha rebelado contra la práctica del retrato realista. Sun-hwa da un siguiente paso en su rebelión cuando pide a Tae-suk que le corte el pelo. Le ofrece unas tijeras, el mismo objeto que ha usado contra el retrato, pero ahora modifica la imagen original. Parte 4. La mirada y la comunicación. Para relacionar la posesión y la presencia con la imagen tenemos que hablar de la mirada. Ya hemos establecido que la comunicación entre los protagonistas es no verbal y que se basa en la vista. No solo esto, sino que Sun-hwa es la primera en pillar a Tae-suk, que normalmente pasa desapercibido en sus incursiones. Por su parte, Tae-suk es descubierto por no percatarse de la presencia de Sun-hwa. Centrémonos en este momento. Según Deleuze, el primer plano abstrae el rostro de toda la realidad. Se filma de este modo, aislándolos del resto del mundo. Además, al ser un plano tan expresivo nos incita a leer emociones en sus rostros mudos, del mismo modo en que se comunican entre ellos. Como se mantienen inexpresivos, nos vemos obligados a inferir mediante un efecto Kuleshov doble. Él ha sido visto por la habitante de la casa invadida, y ella por el invasor, de modo que deberían expresar miedo, enfado, preocupación, pánico o excitación sexual. Eso último, ¿no? Y es que la mirada está ligada con la violencia en esta narrativa. Pasar desapercibido es el talento del cual depende la subsistencia de ambos. La única mirada que no supone un peligro es la de la persona amada, una zona segura. De hecho, cada vez que Tae-suk es visto por otra persona sufre violencia. El ejemplo más claro es la prisión. El guardia no lo molesta si él se mantiene a la vista. Sin embargo, cada vez que se oculta, sufre una paliza. Esto tiene dos interpretaciones posibles.
La primera es que se representa la opresión. Se espera del individuo que mantenga un comportamiento normativo, permaneciendo a la vista en todo momento. De lo contrario, la autoridad hará un esfuerzo por encontrarlo y castigarlo, por miedo a perder la posesión sobre dicho individuo. Esto tiene ecos de la teoría del panóptico de Jeremy Bentham. El poder de la autoridad se fundamenta en la vigilancia y el miedo a la violencia que se puede ejercer. Por tanto, las dos opciones son someterse o desarrollar la capacidad de actuar sin ser visto. La segunda interpretación es una reflexión metatextual sobre el cine de Kim Ki-duk y el discurso que lo rodea, como argumenta Steve Chow. Tae-suk sería un alter ego del director, un tipo sin malas intenciones pero difícil de comprender y que puede llegar a hacer daño sin quererlo. La autoridad, la industria cinematográfica, intenta someterlo porque su comportamiento no es normativo. Cada vez que se sale de su lugar es perseguido, de modo que parece necesario someterse. Pero Tae-suk no se rinde, sino que aprende a ocultarse en el punto ciego de la visión humana, del mismo modo que Kim Ki-duk oculta en el fuera de campo la violencia de esta película. Este punto ciego se relaciona con la sombra, porque el cineasta encuentra esta violencia en lo oscuro de cada persona. Además, Tae-suk se dibuja un ojo en la palma de la mano y lo dirige directamente hacia la audiencia. De este modo, relaciona la violencia ficticia con la vista e intercambia sujeto y objeto para devolver la acusación, una reflexión que retoma Michael Haneke en el vídeo de Benny y Funny Games. La culpabilidad de la audiencia por permitir con su atención que ocurra todo lo que ve. Tae-suk dirige el ojo a la cámara, del mismo modo que Kim Ki-duk dirige la mirada a la audiencia. Parte 5. Presencia y compañía. Aunque quizás no sea la mejor idea del mundo valorar una obra en relación a su autor, en su ensayo de 1967, Roland Barthes asegura que las intenciones del autor son irrelevantes para la lectura del texto. Esto es lo que se conoce como mort de l'auteur, o cancelación del autor. La película creada debe transmitir su mensaje independientemente de su autor. De este modo, el director debería ser irrelevante tanto para revalorizar la película en términos de su comentario metafílmico, como para perjudicarla por la misoginia que critica en base a los comportamientos reprochables del propio autor, que está muerto, en este caso. No me decidí a hacer un vídeo por estos asuntos, pero creo que tras la muerte del autor no puede haber perjuicio en elogiar su texto. Pero en ese caso deberíamos ceñirnos al propio texto. Al parecer lo mejor es hablar de la narración en sus propios términos, lo que se nos muestra como espectadores. Tae-suk se vuelve invisible. En este momento la narración pasa de una mímesis, una versión ficticia de nuestra realidad, a una diégesis, un mundo diferente del nuestro, al incorporar un elemento fantástico. Además, no muestra marcas por las palizas del guardia. Esto puede interpretarse como que ha muerto por una paliza, y a partir de este punto estamos en un ámbito más espiritual. Personalmente creo que representa que el personaje ha trascendido, de modo que nadie puede marcar su posesión sobre él, como si ocurría hasta este momento. Sea por el motivo que sea, hay un claro cambio. La película, hasta ahora verosímil en su contenido, se vuelve inverosímil. Se desplaza hacia un realismo mágico, cuestionando nuestra realidad mundana al hacer que colisione con un elemento fantasioso. Esto es, comprensiblemente, algo negativo para muchos críticos. No es aconsejable alterar el pacto ficticio establecido al principio de la película. No obstante, de este modo trasciende las barreras de la propia narrativa y se convierte en una obra más abstracta. Al respecto de esto, hay un último elemento metafílmico, una respuesta directa a la incredulidad de la audiencia. Es difícil saber si el mundo en que vivimos es un sueño o realidad. En una secuencia onírica de gran belleza, el ahora invisible Tae-suk, o quizás la audiencia, vaga por los lugares que previamente ha visitado. En la casa del boxeador, tapa y destapa los ojos del retrato. En el santuario hace notar su presencia de forma sutil. En la casa del fotógrafo elimina la imagen falsa. Finalmente vuelve a casa de Sun-hwa. Se encuentra con ella desde su espalda, su punto ciego, pero dejándose ver a través del espejo. Es completamente invisible para su marido. Ella habla por primera vez y se besan a través del abrazo de otro hombre. Vemos este beso en primer plano. De nuevo están aislados del resto del mundo. Cuando se quedan solos en el hogar, Sun-hwa busca a Tae-suk a tientas. Lo encuentra donde no puede verlo, en su punto ciego.